¿cómo están todos? Vamos a seguir con el spoiler de la serie J Roller Coaster. Muchas gracias por ver todos los videos y empezamos. Pure, dime, te extraño. ¿Puedes enviarme una foto? Te enviaré una foto después de ducharme, ¿de acuerdo? Entonces, ¿tengo que esperar hasta que te duches? Sí, tienes que esperarme. La guapa mujer sabía qué decir en el momento preciso para ser carismática, algo que Love le dijo que tenía de sobra, incluso cuando Pure iba a tomar una foto. Pure seguía siendo tan encantadora y coqueta, que a Love le dieron ganas de admitir su derrota ante sus encantos. Está bien, iré a ducharme ahora. Después de que Pure colgó la llamada y fue... Iba a ir a ducharse, pero recibió una llamada que le hizo detenerse. Pure miró la pantalla y abrió un poco los ojos. Él llevaba más de 2 semanas sin estar disponible. A Pure le sorprendió que la contactara. Tenía muchas preguntas en la cabeza, como ¿acabas de volver de tu luna de miel? ¿Estás tan liado con todo el trabajo que no tienes tiempo ni siquiera para hablarme? ¿Tu viaje a Francia con él hizo que te olvidaras de mí por completo? Normalmente, si su ex se quedaba en silencio, Pure se enfadaba un poco, pues estaba dolida. Pero esta vez era diferente, quizás porque algo más le interesaba que esperar a que alguien la contactara. Durante esa semana que se fue de viajes, la artista no tuvo tiempo para pensar en el dolor que llevaba arrastrando, y durante la semana de regreso a Bangkok, había estado hablando con Love. Pure no podía negar que esa chica alta ya había cambiado sus hábitos. Pure pensó muchas veces que había dejado atrás a él, sobre todo cuando estaba con Love, en aquella enorme casa. Pero cada vez que esa mujer regresaba, Pure sabía que al final del día la mujer mayor seguía allí en su corazón. Ella contestó la llamada respirando hondo y saludó. No le hizo preguntas. ¿Ya estás en casa? Sí, respondió. ¿Puedo verte? Di que me extrañaste primero. Luego puedes venir. Pierre pensó que esa pequeña mujer, que siempre tenía muchas razones para justificar sus acciones, evitaría admitirlo, como siempre lo hacía. Él no solía decir cosas que pudieran impedir que Pierre siguiera adelante. Te extrañé. Finalmente había dicho. Pero parecía que la joven estaba muy equivocada esta vez. Él no cambió del tema. Incluso lo había admitido con sinceridad. Está bien, puedes venir. Esas breves palabras fueron suficientes para derrotar a Pierre por completo, para que su corazón se derritiera y finalmente se ablandara. Abrió la puerta para recibir a la invitada, después de que él le avisara que había llegado hace algunos minutos. Pierre miró a la mujer que llevaba 2 semanas ausente sin decir nada por un momento, antes de hacerse a un lado para dejarla pasar. Él llevaba una bolsa en la mano, se detuvo para quitarse los tacones y ponerse las pantuflas que solía usar cuando estaba allí. La joven observaba cada uno de sus movimientos con gran emoción. La familiaridad era peligrosa para los romances que ya habían terminado. Incluso él, que siempre había sido cuidadosa con su comportamiento, seguía recayendo en los viejos hábitos de cuando aún estaban juntas. Te traje un recuerdo. Él se giró hacia la joven que la observaba en silencio y le entregó a Pierre la bolsa. Pierre la tomó y le preguntó como si no tuviera idea. ¿Dónde lo compraste? En Francia. ¿Fuiste allí por trabajo? Pierre lo sabía, pero le estaba preguntando de todos modos. Odiaba esa sensación, pero no tenía otra opción. Sí, fue por trabajo. Ya veo. El dolor la recorría. Era tonto decirle la verdad, lo sabía. Pero a Pierre le dolía que él decidiera mentirle. Si no hubiera visto a Love, no tendría ni idea de por qué esa mujer se había ido a Francia. Pierre se preguntó si él habría mentido antes. Estaba allí para trabajar, pero otros pensarían que me fui de luna de miel. Él no dejó que su exnovio se ahogara en ese sentimiento por mucho tiempo. La verdad había brotado, finalmente, de ella. Pierre parpadeó, contenía las lágrimas que comenzaban a brotar. ¿Te divertiste? No, nunca quise ir allí en primer lugar. Entiendo. Ábrelo, pensé que te gustaría, le dijo él. Nos caminaba hacia la sala de estar. Gracias. ¿Puedo usar el baño para lavarme las manos? Acabo de cambiar el jabón del baño de visitas, te traeré otro. Pierre vio que él estaba a punto de ir al baño, así que la detuvo. Planeaba agarrar su jabón de mano favorito del baño de la habitación de Pierre. Está bien, puedo usar ese. No quiero que te quejes de que huele mal. Pierre recordó que él había comentado mucho sobre eso antes. Era un problema trivial entre una pareja por el cual nunca discutieron. ¿Por qué compraste entonces los que no huelen bien? Esa marca está agotada, no pude conseguirla. Así que tomé cualquier cosa. Espera aquí. Explicó Pierre y dejó un souvenir sobre la mesa. Desapareció en su habitación casi de inmediato.
Él se recostó en el sofá exhausta, cerró los ojos y dejó escapar un suspiro de cansancio. Extrañaba mucho el tiempo que pasaban juntas, cuando eran pareja. Hablar de productos para el lavado de manos era mucho más interesante que cualquier cosa que estuviera pasando en la vida de él en ese momento. ¿Cómo sería su vida si no se hubieran separado? ¿Serían más felices? ¿O tendrían que sufrir la presión de su familia como antes? ¿Acaso él hizo lo correcto al terminar su romance con esa joven? ¿Y si tomó la decisión equivocada? ¿Podría remediarlo antes de que fuera demasiado tarde? Él había hablado con Lance sobre el divorcio. Acordaron hacerlo discretamente, informar a sus familias, una vez que todo estuviera hecho para evitar que las partes interfirieran. Los persuadieran o los detuvieran. Él no estaba seguro de si podrían terminar las cosas tan fácilmente como planeaban. Aunque el problema no se había resuelto, la mujer que seguía siendo la esposa de otra persona reflexionaba. ¿Debería contárselo todo a Pure? Y si en el peor de los casos él no lograba resolver eso con rapidez, Pure estaría muy decepcionada, ¿verdad? Siempre pensaba demasiado, más que nada, cuando se trataba de esa joven. Locke se quedó mirando su teléfono un buen rato, mientras la pantalla seguía apagada. Habían pasado casi 2 horas desde que Pure le dijo a Love que se iba a duchar y le enviaría una foto. A Love le sorprendió que la guapa mujer no le respondiera. Se preguntó si había surgido algo, porque por lo general, cuando Pure decía que quería algo, nunca había roto su promesa ni una sola vez. Además, Pure nunca le hacía esperar mucho si acordaban una hora determinada. Pero esta vez no fue así, y Love no pudo hacer nada más que esperarla. ¿Qué hace esa guapa mujer?, murmuró Love, y se giró para tumbarse en la cama, mirando su dispositivo mientras esperaba. Extrañaba a Pure, eso era lo que Love sentía en ese momento. Love intentaba encontrar tiempo para hablar con ella a menudo, pero no era lo mismo. Extrañaba a Pure, aún más cuando oía su voz y sabía cómo estaba. Quería estar cerca de Pure, ver qué hacía esa mujer en silencio, y sobre todo quería volver a pasar tiempo con ella. Pero Love no tenía ni idea de si eso sería posible. ¿La molestaría demasiado si volviera a llamarla? La chica no estaba segura si podría hacer eso. Una parte de ella la frenaba por miedo. Tal vez esté dormida, se preguntó. ¿Cómo puedes olvidarte de enviarme fotos, Pure? Eso me duele. No quería verte cuando te bañabas ni nada, solo quería ver tu hermoso rostro. Te extraño. Pero te verías también hermosa cuando estuvieras a punto de ducharte. Así que tal vez quiera ver eso. Cuando Love no pudo hacer nada más, la chica que seguía hablando consigo misma desbloqueó su teléfono e hizo clic en las fotos que Pure le había enviado anteriormente. Recorrió las fotos como si nada le interesara especialmente, pero mientras la miraba la sonrisa no desapareció de su rostro. Las fotografías de todo lo que hacía esa hermosa mujer cuando cocinaba, cuando bebía una taza de té, cuando leía su libro con una expresión seria, siempre hacían sonreír a Love, pero al mismo tiempo hacían que Love lo extrañara aún más. Te extraño mucho. En algún momento Love no pudo soportarlo más, así que le escribió un mensaje, esperó un momento, y solo obtuvo silencio. La chica decepcionada decidió irse a la cama para dejar de pensar tanto. Locke no recibió respuesta en toda la noche, ninguna foto como Pure había prometido, y ninguna respuesta en absoluto. En los próximos videos seguiremos con más spoilers de la serie Yell Roller Coaster. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo. Y no olvides suscribirse al canal. Cuídense mucho, bye bye, nos vemos en los próximos videos.